Muy buenas noches, mi nombre es Diego Pasquel, soy estudiante del quinto semestre de Derecho, modalidad nocturno, y voy a hablarles de la cátedra de métodos alternativos de solución de conflictos. El docente nos ha enviado como tarea hacer el análisis del capítulo uno y el capítulo 2 del arte de la mediación, basados en tres premisas importantes que serían la argumentación, la negociación y la mediación. En el capítulo uno, pues se centra el escritor directamente en hacer el desglose de cada una de estas palabras, diciéndonos pues cuál es el aspecto técnico, el aspecto lingüístico utilizado y retórico para cada una de estas palabras. En el capítulo uno nos habla pues prácticamente de que la negociación es abordada desde un tema en donde busca intereses, satisfacer intereses y no como la argumentación. De hecho, existe un cuadro en el capítulo uno en el cual divide a la negociación y a la argumentación, poniendo a la argumentación como que no tiene ninguna intención, sino más bien el uso de la razón para lograr llegar a solucionar un conflicto o para poder generar como parte de un proceso de negociación un argumento técnico el cual pues respalde cada una de las tesis que llegan a una conclusión. Entonces, dentro del análisis de lo que dice el capítulo uno y 2, como les decía, existe pues eh, que la negociación versa sobre los intereses, por lo cual podría llevarse a que no determinadamente busque solucionar un conflicto, sino que más bien pese un interés particular sobre este tipo de terminología. Si bien es cierto, este tipo de terminología negociación se usa más para temas políticos, tratados comerciales, entre otros, pero principalmente en estos aspectos. Entonces, la argumentación está orientado en transformar estas preferencias y volverlas parte de un razonamiento universal. Si bien es cierto, cada uno como persona tiene un criterio diferente, un pensamiento el cual lo mantiene en base a su vivencia y en base a su relación con el resto de las personas. Y no todos disponemos del mismo acervo lingüístico, literario o técnico, puede ser incluso jurídico, en este caso, en el cual estos conflictos no lleguen a ser solucionados por los interlocutores o por quien a su vez haga de inmediador, debido a que existan tesis pues que sean puestas dentro de un marco referido como material o como formal, sin hacer una distinción, sin hacer un análisis adecuado o de su uso retórico y de cómo se pone en práctica con el resto de la sociedad. Entonces, dentro de la argumentación nos habla y se enfatiza bastante el contexto de la cooperación. La cooperación dentro de la argumentación exige al mediador o al interlocutor eh, que exista el proceso de análisis correspondiente técnicamente para lograr dividir, ¿no es cierto? Dentro del texto lo divide en, en tres, en realidad, en la premisa, en la intensidad de la premisa y en la conclusión. Entonces nos habla que no es el escoger las mejores premisas o el desvirtuar las premisas el lograr una buena argumentación, sino al contrario, el ver cuál de esas premisas generan una conclusión sin tener un uso de razón, de lo que yo pude sacar como análisis dentro de la lectura. Entonces, la negociación en el primer capítulo se ve como en su estructura un componente de amenazas en el cual si no se cumple un determinado acuerdo, pues hay una exigencia por parte
de la contraparte, digámoslo así. En cambio, las amenazas dentro de la argumentación son incompatibles porque las razones no vienen desde buscar un interés o ganar algo dentro de ese proceso, sino de colaborar y conseguir una mediación. Entonces, es muy importante dentro del proceso de la argumentación, porque incluso se le hace la comparación con lo que es el voto, y la argumentación tiene un peso mucho más, un carácter mucho más técnico, el cual beneficia dentro del proceso de la negociación o a su vez dentro de lo que es la mediación a través de un debate, que es lo que nos habla en en el segundo capítulo el escritor, de cuál es el debate, cómo se da el debate, cuáles son las formas de argumentar para lograr convencer, que es uno de los objetivos de la argumentación, el convencer, el hacer entender, el abordar eh, siempre un problema teniendo una respuesta que se basa en razones apropiadas al tipo de problema, porque no todos los problemas son del mismo índole. Entonces, como resultado dentro del análisis del escritor, se distinguen tres elementos, que era lo que yo decía, que eran las premisas, la conclusión la inferencia que existen entre estas dos. Entonces, dándole como objetivo principal a las premisas, la relación que existe entre las premisas y, y las conclusiones, con la finalidad de generar una actividad racional y con eso exista un doble entendimiento, que sería lo mejor para todas las partes, porque no se desgastaría ni tiempo ni recursos y se podría acceder a algo que sea aplicable y que mejore la condición de ambas tesis que se encuentran en determinado momento en conflicto. Es importante que dentro del libro también el escritor hace notar, a pesar de su acervo lingüístico y del discernimiento que él tiene para explicar las palabras y el uso retórico de las palabras en cuanto a una planificación de argumentación con el objetivo de llegar a una mediación, hay un cuadro en el cual yo subrayé para mí lo importante, que era la concepción pragmática, dialéctica o retórica de lo que es la argumentación. Entonces dice que bajo esta concepción se centra en los aspectos pragmáticos del lenguaje, es decir, al uso que se le da, sobre todo en la relación que existe con las otras personas, pero con la visión de vencer y convencer. Entonces, si bien es cierto, no se busca por medio de un acto de mala fe el convencer, sino más bien el cooperar con un compromiso en el cual ambas o las partes que estén inmersas en este conflicto pues logren un resultado a través de esta argumentación que desglosa los sujetos, las tesis y la confrontación que existen entre las conclusiones de la problemática. Entonces, eh, es bastante importante el que se analicen los aspectos lingüísticos, sobre todo el uso que se les da a las palabras y la lógica formal ante, ante el resto, que debe tener el mismo entendimiento para que sea algo consensuado y luego no nos preocupe en absoluto de que aquella mediación pueda distorsionarse y llegar a algo peor todavía. Entonces, dentro de mi análisis también, otro párrafo que subrayé dice, la cuestión esencial, perdón, está no en la selección o en la calidad de las premisas o de las tesis, tampoco en la verdad o en la corrección que se le pueda hacer a la conclusión, sino en la relación que existen entre las premisas y las conclusiones, que fue justamente lo que estábamos abordando anteriormente, con la finalidad de que la perspectiva material